Sí. Y bueno, pues que la verdad es que en esto tampoco lo habíamos hecho intencionado así, pero el ensayo, el curso este probablemente es más pertinente que nunca, porque tenemos todos en mente la parte de investigación clínica, porque sale en la prensa, porque vemos que los ensayos con las vacunas y con otras cosas, y ya comprendemos que hay que esperar para esos resultados. Bueno, hemos aprendido todos mucho, ¿no? Y bueno, a mí me gusta verte aquí, ¿no, José Luis? José Luis, que para los alumnos que estáis conectados, es el jefe de servicio de urología del hospital, es profesor, es una persona muy veterana en el ámbito de la urología, muy respetada a nivel nacional, tiene un servicio magnífico que en el hospital es conocido por desarrollar muchísima actividad y de alta calidad, y que además, con un equipo joven y con ganas, se ha incorporado al mundo de la investigación clínica de manera muy seria, ¿no? Siempre ha tenido el grupo actividad investigadora desde históricamente, y el salto a la investigación clínica de verdad lo ha hecho en los últimos pocos años, probablemente porque se han dado condiciones para ello. Lo primero, el liderazgo del servicio y la competencia de todo el equipo. Lo segundo, la oportunidad de que haya ensayos en el ámbito de la urología interesante. El cáncer de próstata sin duda es un campo de investigación muy potente, en convergencia con otros servicios, oncología y oncología radioterápica. Y lo tercero, que yo creo que también, por lo menos a mí me gusta pensar que ha servido, el hecho de que haya una unidad de ensayos clínicos que os ha dado respaldo para que vosotros, que sois los actores principales, os hayáis podido lanzar a esta aventura a hacer ensayos, que sobre todo al principio es una aventura, ¿no? Y ir creciendo en cuanto a la complejidad de la investigación que hacéis, que yo creo que como servicio asistencial quirúrgico en el hospital en este momento sois la referencia en investigación clínica, ¿no? Y dentro de los servicios del país como servicio de urología también. Yo agradecerte, José Luis, tu tiempo, el esfuerzo también para tu tiempo aquí y en el día a día para abordar este reto de la investigación, añadido al de la asistencia que ya tenéis, en situaciones de pandemia durante este año, y el tiempo que has dedicado a, bueno, pues a este rato, a estar con nosotros, a prepararlo y a estar. Creo que, insisto, sois un caso a analizar, porque yo creo que sois un caso de éxito de un servicio quirúrgico que realiza en este momento investigación clínica seria en vuestro ámbito. Pues nada más. José Luis, tenemos hasta las 5 de la tarde. Si hay preguntas, normalmente las dejamos para el final a través del chat o pueden... Muy bien. Y nada, estaremos atentos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Galo, por tu presentación. Yo quiero agradecerte primero la invitación a participar aquí en este curso y tus palabras, cómo no. Es cierto que creo por el programa que somos el único servicio quirúrgico que está dentro del programa de los ensayos clínicos en este curso, ¿no? Y eso ya indica algo, quiere decir que estamos ahí en la batalla. Y es cierto que el ensayo clínico hoy en día se puede hacer en aquellos sitios donde hay gente, como es el caso de la unidad de ensayos clínicos de Valdecilla. Sin Blanca y sin Noelia esto sería imposible porque la actividad asistencial realmente nos comería. Bien, dicho esto, y para no enrollarme, vamos a hablar cuál es la situación de los ensayos clínicos en urología en la actualidad. Y aunque parezca una perogrullada, lo primero que voy a enseñaros es qué es la urología, porque dices, bueno, hombre, eso lo conoce todo el mundo, pero esto es lo que dice el Boletín Oficial del Estado, que es la urología, que es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de afecciones médicas y quirúrgicas del aparato urinario retroperitoneo en ambos sexos, aparato genital masculino, etc. Bien, no vamos a enrollarnos en esas cosas. Y en el segundo apartado dice que incluye las siguientes áreas: andrología, urolitiasis, endourología, oncología, urología funcional femenina y urodinámica, uropediatría, trasplante renal y urología general. ¿Por qué digo todo esto? Porque, como veremos, muchos de estos ensayos clínicos en los que estamos implicados van a compartir espacio
y cooperación con otros servicios del hospital de investigación. Fundamentalmente los veremos en el área de la oncología. Y además, bueno, los ensayos clínicos en neurología están sometidos a las mismas regulaciones que cualquier otro ensayo clínico. Vamos a parar. Pero ¿qué es lo que aporta como diferencial la urología? Al ser una especialidad médico-quirúrgica, vamos a ver algunos ensayos que están ligados a procedimientos quirúrgicos, que mucho me temo que no habéis visto o no habéis comentado seguramente a lo largo de todo el curso. Y como he comentado antes, pues tenemos muchos campos que van a ser comunes a otras especialidades. Bien, por hacer una breve introducción de lo que es el ensayo en el ámbito quirúrgico, hay que tener en cuenta que es complicado, no es una tarea fácil complicarlo, ¿no? Y eso viene porque en la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de abordajes, técnicas, etcétera, en la práctica clínica que se implementan directamente en el armamentario terapéutico, muchas veces ni siquiera se han realizado ensayos aleatorizados controlados. Simplemente se hace una técnica, parece que va bien y la implementamos. Y porque a veces es muy difícil comparar los resultados. El efecto, o sea, si uno piensa y dice, el fármaco A contra fármaco B, ¿cómo lo medimos? Por ejemplo, la supervivencia libre de enfermedad. Es relativamente sencillo. Pero cuando vamos a comparar procedimientos quirúrgicos es más difícil. Y habitualmente lo que vamos a ver son cuál es el efecto oncológico, es decir, si no hay márgenes quirúrgicos afectados, si el número de ganglios que se obtienen son similares en una u otra técnica, uno u otro abordaje, etcétera. Complicaciones quirúrgicas, pérdidas hemáticas, días de ingreso, etcétera. Son una serie de cuestiones realmente diferentes y complejas a la hora de comparar. Y luego hay una cosa evidente, nunca va a existir el doble ciego. Uno, al menos el cirujano tiene que saber lo que hace. Y, por ejemplo, esto es un ensayo, luego lo comentaremos después, este es un ensayo en el que estamos nosotros en el servicio de urología, es el ensayo DOVE, que significa dorsal versus ventral. Es un ensayo en el que, como se ve en la diapositiva, en estenosis de uretra se implanta la mucosa de la boca para hacer la corrección de la estenosis, bien en la parte dorsal o bien en la parte ventral de la estenosis de la uretra. De ahí viene el nombre de DOVE. El enfermo no sabe dónde se le pone el injerto, pero el cirujano es evidente que tiene que saber dónde se le ha puesto ese injerto, ¿no? Bien, eso es un poco una breve introducción en aspectos diferentes que es el ensayo en el ámbito quirúrgico. Si vemos, por ejemplo, si a un enfermo se compara, y esto se hizo antes de introducir tecnologías como es la cirugía robótica, claro, el enfermo se aleatorizaba a cirugía abierta versus cirugía robótica, pero de algún modo, de algún modo el enfermo se aleatoriza, pero es imposible que el enfermo no sepa si se le ha hecho robótico o abierto, y eso entiende que el cirujano también tiene que saber que se hace de una forma u otra. Pero se hacen con los mismos requisitos que tienen el resto de los ensayos en cuanto a ética, obtención de resultados, etc. Bien, si seguimos un poco y decimos, oye, ¿y urología cuántos ensayos tiene? ¿O es una especialidad que se mueva mucho? Pues yo entré en esta página que es clinicaltrials.gov, en la que vienen los ensayos clínicos que se realizan en el mundo, cuántos están en fase de aleatorización o de reclutamiento. Puedes filtrarlo por países, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pones simplemente enfermedades urológicas, te encuentras más de 12.000 ensayos clínicos. Y dices, coño, pues a lo mejor la urología resulta que parece que es mucho más de lo que pueda aparentar, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, cosas como la carga docente que tenemos en la universidad, etcétera, ¿no? Y de esos 12.000 ensayos, había algo más de 2.000 que estaban en fase de reclutamiento. Es decir, que hay una carga importante. Es verdad que probablemente si tú introduces otros términos en oncología, muchos de esos ensayos aparecen en los dos sitios, porque, como hemos comentado, los vamos a ver en ambos espectros, ¿no? Tanto en oncología o en la
urología funcional como en la urología propiamente dicha. Bien, pues yo básicamente, tanto el capítulo del libro, que creo que ya tienen los asistentes, como la charla, vamos a dar una visión de cómo son los ensayos en la infección de tracto urinario, en la urología funcional, en la litiasis. El trasplante renal lo vamos a... Perdona, pero es que se me salta de vez en cuando la página. El trasplante renal lo vamos a obviar porque, al menos en España, el trasplante renal prácticamente el urólogo se limita al ámbito quirúrgico, entonces por razones de tiempo lo vamos a obviar. Está la andrología, la cirugía reconstructiva uretral y la urooncología. Si nos vamos a cómo está la situación en las infecciones urinarias, donde, como digo, es evidente que vamos a compartir mucho terreno. ¿Con quién? Pues con los internistas, con los infectólogos, etcétera, ¿no? Fijaros que poniendo como entrada Urinary Tract Infections, hay 619 ensayos clínicos, 84 están en randomización. Si nos vamos a España, solamente 23, y de los cuales están en fase de reclutamiento 5. No hay muchos. ¿Y por qué? Bueno, pues los objetivos fundamentales, nosotros estuvimos en 2 ensayos que al final no los pudimos desarrollar, luego los comento. Los objetivos fundamentales en estas fases, ¿no?, en estos ensayos, es evaluar si el fármaco nuevo es más efectivo que el anterior, aunque tenga a veces mayores efectos adversos, o si es tan eficaz como el anterior, pero por lo menos que tenga menos efectos adversos. Es decir, que ese fármaco me vaya a aportar algo. Estos son los 2 ensayos clínicos en los que nosotros estuvimos implicados y que luego al final no acabaron desarrollándose, y por lo que os comentaré, eran fase 3, doble ciego, y comparaban un fármaco que es el Carovans, con las infecciones urinarias complicadas. Y lo comparaban con la piperacilina tazobactam. Y el otro, que también para infecciones complicadas, en que se comparaba un agente nuevo con imipenicilestatina. Era difícil porque, dices, infecciones complicadas hay muchas, pero empezaban a acreditar muchísimos criterios de exclusión. Si había un absceso renal, patologías complejas como la poliquistosis renal, diálisis, trasplantados, ausencia de anomalías estructurales como es el reflujo vesicoureteral o derivaciones urinarias, que no hubiera cirugía urológica previa. Una causa que a mí me llamaba la atención, porque son las prostatitis agudas y epididimitis, porque no dejan de ser infecciones urinarias complicadas y que siempre se tratan con antibioterapia, además antibioterapia intensa, ¿no? Y luego algo que es muy difícil en nuestro medio, y es que no hubiesen recibido tratamiento antibiótico en las 48 horas previas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que empiezan con sintomatología de infección del tracto urinario, para cuando nos llegan al área de urgencias han tomado algún antibiótico de cualquier tipo, y eso ya era una limitación importante. Y luego por la logística. Y aquí hablo de los problemas que tuvimos en nuestro medio. No entro si en otros medios esa logística no era problemática. Si tenían un catéter, había que cambiarle menos de 12 horas, ese no era gran problema, pero el problema estaba fundamentalmente en que estos pacientes que estamos hablando de infecciones urinarias graves entran fundamentalmente a través de los servicios de urgencias. Eso exigía el inicio del tratamiento en menos de 5 horas, como es lógico, estamos hablando de una infección urinaria grave, pero muchas veces el horario se complicaba, porque farmacia tenía que prepararlo, si era por la noche no teníamos farmacia a nuestra disposición. Muchas veces el enfermo entra, y la realidad es que entra a través del servicio de urgencias, se le hacen una serie de determinaciones analíticas, radiológicas, etcétera. El paciente pasa a unidades de observación, y para cuando nos llaman a nosotros, casi siempre se había pasado todos los requisitos que permitían entrar en el ensayo. Es una pena, pero ya digo que pese a estar aprobado el ensayo en nuestro centro, no pudimos, sobre todo por los temas logísticos, de llevarlo a cabo. Y los que hay algún ensayo más son ensayos en las infecciones urinarias no complicadas. La cistitis de repetición, fundamentalmente en el ámbito de las mujeres,
Hay tanto ensayos en el desarrollo de vacunas, no voy a entrar porque creo que hay un capítulo entero de vacunas, o algunos fármacos, como por ejemplo, pues este que pongo yo aquí, este ensayo clínico. Nosotros no hemos participado en él, que comparan la eficacia de este antibiótico con la nitrofurantoína en el tratamiento de las infecciones complicadas. Son ensayos que la verdad es quizás por el espectro de pacientes que es de baja complicación que no tienen mucho desarrollo. Bien, si seguimos adelante, otro grupo muy importante son los pacientes con patología, lo que llamamos la urología funcional, donde incluimos la incontinencia urinaria de los tipos que sean, donde incluimos lo que habitualmente se conoce como síndrome prostático. Los urólogos preferimos hablar de sintomatología del tracto urinario inferior. Veis que en España hay, por ejemplo, 13 estudios dentro del ámbito de la incontinencia urinaria en fase de reclutamiento, y cuando hablamos de la próstata, pues en torno a 5 estudios, ¿no? Dice, hombre, para una patología tan prevalente parecen relativamente pocos, pero esta es la situación actual. ¿Por qué? Porque veníamos de una época, hace entre 10 y 20 años, donde era quizás el campo donde más ensayos clínicos había dentro del ámbito de la urología, porque se hicieron ensayos clínicos con todos los alfa-bloqueantes para el tratamiento de los sintomatología del tracto urinario inferior, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los de la fosfodiesterasa, más recientes son todos los antimuscarínicos, los beta-3 agonistas, por ejemplo, el mirabegrón está comercializado, pero el vivegrón, que en España no se ha comercializado, estuvimos nosotros haciendo un ensayo, ¿no? Participando en el ensayo, y luego diversas asociaciones. Y en general, ¿cuáles son los objetivos de los ensayos en este tipo de fármacos? Valorar la sintomatología, episodios de incontinencia, episodios de urgencia, cuánto volumen se pierde por la incontinencia, cambios en la flujometría. Es decir, son unos objetivos tremendamente subjetivos, y eso hace que los ensayos se conviertan en la evaluación de resultados complejos. Algunas cosas son muy objetivas, la flujometría, el paciente orina y se hace la curva flujométrica, pero necesitamos muchas veces una buena colaboración del enfermo para que orine bien. Y luego intentar objetivizar todos esos síntomas con cuestionarios de calidad, con test, etc. Fundamentalmente el IPSS, el diario misional de 3 días, el PAT test, que es una forma de cuantificar la pérdida de orina, cuestionar la calidad de vida. Esto sería un ejemplo de IPSS y de flujometría, pero por ejemplo el IPSS, que lo utilizamos en la clínica práctica habitual, como no tengas a alguien que habitualmente es personal de enfermería, que le explique bien al enfermo lo que buscamos, cómo se rellena, etcétera, es una catástrofe, porque lo hacen muy mal, ¿sabes? Y eso dificulta mucho la valoración de los resultados. Otras cosas son, bueno, el diario miccional, que le pasa un poco lo mismo que con el IPSS o el PAT test, ¿no? Este es otro estudio en el que estuvimos y que participábamos nosotros, que es el estudio GRACE, que era también para urología funcional, en el que se estudiaba la utilidad de la toxina botulínica en la vejiga hiperactiva. La valoración de resultados es absolutamente similar a lo que hemos señalado anteriormente. Y aquí, en el ámbito de la incontinencia, empezamos a ver algunos ensayos asociados a práctica quirúrgica. Por ejemplo, en el cual es un estudio randomizado comparativo entre la recuperación de la continencia precoz si se hace prostatectomía radical robótica con reconstrucción del rapto esfínter versus no reconstrucción del rapto esfínter. Entra dentro del ámbito ya del ensayo quirúrgico, donde evidentemente el cirujano sabe si ha reconstruido o no el rapto esfínter, pero el paciente no. Y algunos otros, le he puesto porque se desarrolla en el IVO, en Valencia, donde se comparan dos dispositivos diferentes que están en el mercado, pero que están en el mercado y que nunca se han hecho estudios entre ellos, que es el esfínter urinario artificial versus otro tipo de dispositivos.
Y dentro del ámbito de lo que es la hipertrofia benigna de próstata, no solamente con la sintomatología, aquí ha habido muchísimos estudios clínicos, como he comentado anteriormente, y algunos son ya estudios de terapias, bien con distintas tecnologías para el tratamiento o bien haciendo cosas distintas, como la embolización de la próstata versus un tratamiento estándar, como es la enucleación de la próstata con láser de olmio. O inclusive otros dispositivos diferentes. Esto sería, por ejemplo, lo embolizas o bien haces la técnica antigua. Vuelvo a lo mismo. Aquí el paciente sabe si le has hecho una cosa u otra. No hay ni doble ciego, ni ciego, nada. El paciente sabe una cosa u otra, pero están todos aleatorizados. Bien, siguiendo, nos vamos a ir a la litiasis. Y la litiasis, curiosamente, una patología tremendamente prevalente. Pues fijaros, tenemos un ensayo en fase de randomización en toda España. Y realmente son estudios donde la mayoría, lo único que se hace es estudiar los efectos de la dieta sobre la litiasis, ¿no? También aquí se utilizan, son ensayos más en vías de abordaje, utilización de stents, distintas fuentes energéticas, distintos tipos de láseres, etc. Es ahí por donde va todo el estudio de ensayo clínico en el ámbito de la litiasis. Hace ya unos años se utilizó bastante se hicieron bastantes ensayos en la terapia médica expulsiva, comparando alfa-bloqueantes versus a otros fármacos como la fosfodiesterasa, y el objetivo en estos era siempre cuál es el tiempo el tiempo en expulsión espontánea del cálculo y el porcentaje de cálculos que no precisan ninguna manipulación para su expulsión. Es un ámbito muy frecuente y, sin embargo, con poca representación dentro del ensayo clínico. Los de los trasplantes renales, como os he dicho, no vamos a entrar en ellos porque fundamentalmente los van a hacer los nefrólogos. Nosotros en España la participación en el trasplante renal queda mucho más en el ámbito quirúrgico, no vamos a entrar en ellos por razones de tiempo. Y si nos vamos a la andrología, aquí probablemente todos recordemos un fármaco que creo que marcó un antes y un después en muchos ámbitos, tanto de la urología como inclusive de los ensayos, que es el sildenafilo, la Viagra. Y sin embargo, hoy en día en España solo tenemos 2 ensayos que estén en fase de reclutamiento dentro del ámbito de la disfunción eréctil. Pensando con todo lo que tuvimos por adelante, la verdad es que da un poco hasta pena. Siempre han sido ensayos basados en el Viagra y lo que vino después, es decir, el sildenafilo, y luego nos vino el tadalafilo, nos vino el habanafilo, nos vino el vardenafilo, etc. Inclusive dentro de este campo hay estudios con terapias no farmacológicas, por ejemplo, en la utilización de ondas de choque de baja intensidad en el tratamiento de la disfunción eréctil, bien con diversas formas de aplicación, o bien inclusive con la inyección de plasma rico en plaquetas en los casos de disfunción eréctil. Por ejemplo, este es un ejemplo de la terapia de la disfunción eréctil con la aplicación de ondas de choque de baja intensidad. Volvemos a lo mismo. Aquí sí se pueden hacer con el ciego para el paciente. El urólogo es evidente que tiene que saber si está aplicando la terapia o simplemente está haciendo una terapia shame. El problema es la validación, y vuelve a ser validación que entra mucho en el ámbito subjetivo de los pacientes. Y eso siempre nos complica mucho, porque además, inclusive en el ámbito de la disfunción eréctil, a veces no es lo mismo lo que valora el paciente de lo que valora su pareja, ¿no? Entonces, hay diversas formas. Esta es una escala visual analógica que para muchos pacientes les resulta compleja, y ya no os digo nada el índice internacional de función eréctil, que es la única forma de valorar realmente el efecto de estos fármacos. Y eso conlleva siempre sesgos muy subjetivos en la valoración que hacen los pacientes sobre el fármaco. En la cirugía reconstructiva, ya vimos anteriormente
el estudio DOVE. Aquí normalmente siempre van a ser en el ámbito de la estenosis de uretra, y sí me gustaría recalcar porque en dos estudios, el DOVE y el VESPAR, que este es este que tenemos aquí abajo, participamos nosotros. Fundamentalmente el investigador principal es el doctor Campos Juan Atey, que estuvo en Inglaterra, y la verdad es que lo que se trajo, aparte de mucho conocimiento, fueron muchas relaciones y muchos contactos para mantener la investigación. Entonces, en el ámbito de la cirugía reconstructiva, son los ejemplos típicos que os he puesto, es decir, el cirujano sabe el abordaje que está haciendo, pero el paciente no sabe si le estás poniendo en un sitio o en otro, le estás poniendo un material diferente. Por lo tanto, el problema de estos ensayos es la ausencia de doble ciego. A veces la definición de los objetivos es muy difícil. Dices, hombre, pues son muy fáciles, pero ¿cómo los medimos? La flujometría, para que os hagáis una idea, tiene variaciones de hasta un 20% en intrapersonales. Calibrando la uretra y cuál es el calibre normal, si le dilatamos o no le dilatamos, eso lo damos por bueno o malo. Son objetivos relativamente difíciles de valorar y que entra mucho en la subjetividad. Y yo creo que cuando cualquier resultado entra mucho en la subjetividad, tiene problemas. Quizás se utiliza más ahora mismo los PROM, ¿no? Patient Reported Outcome Measures. Pero inclusive, aunque tienden a objetivizar la sensación subjetiva del paciente, a veces es complicado que se reproduzcan de unos a otros con los mismos resultados. Por ejemplo, estos son un ejemplo típico, ¿no? Que le dices al paciente después de operado, antes de operado y después de operado, y a medida del seguimiento, que señale en qué número pondría la fuerza de su chorro miccional. La flujometría es una forma bastante objetiva de demostrar el resultado, pero con la limitación de que la flujometría en sí misma tiene cierta variabilidad. Y bueno, pues las dilataciones no está estandarizado. En un ensayo te dicen que es bueno si tienes un 16, en otros te dicen que sí es un 14 y en otros te dirán que es un 18. Sí, aquí es donde están, todos son ensayos quirúrgicos. Tenemos, por ejemplo, el Open Trial, donde se compara una técnica endoscópica versus una técnica abierta, el DOVE, que ya hemos hablado varias veces, y el VESPAR, que en estos dos es en los que el Servicio de Urología de Valdecilla participa, como digo, el IP es Félix Campos Juan Atey. Y nos vamos a meter ya, bueno, estaba mirando porque voy bien de tiempo, me queda tiempo suficiente, en lo que es la situación mayor de ensayos clínicos dentro del ámbito de la urología, que es en el campo de la oncología. Y que, como es lógico pensar, compartimos mucho terreno, compartimos los estudios con los oncólogos, fundamentalmente con los oncólogos médicos. En el caso del hospital, el oncólogo de referencia de la urooncología es Ignacio Durán. Y bueno, pues hemos sido capaces de, en vez de estar discutiendo unos con otros, juntarnos y formar una alianza de tal forma que el número de ensayos clínicos en los que participamos de forma conjunta sea un porcentaje muy elevado. Según el tipo de ensayo, unas veces el IP es oncólogo, otras veces es urologo. Mirad, estos son los datos de la página de Clinical Trials. Fijaros, en riñón, en cáncer renal, hay 1.741 ensayos. De ellos en España 119, es un número muy importante de ensayos clínicos en riñón. Vejiga, que hasta no hace mucho prácticamente no había nada, nos estamos moviendo ya entre 1.280 ensayos, 89 en España. La próstata, creo que antes lo comentó Galo, pues es en estos momentos el objeto de la inmensa mayoría de los estudios clínicos. Estamos hablando de más de 5.000 ensayos relacionados con el cáncer de próstata, 211 que hay en España, 53 en fase de reclutamiento en este momento. Y luego hay otros 2 tumores urológicos que, pues por su baja incidencia, porque probablemente la terapia existente es relativamente buena, como es el cáncer de testículo, pues realmente, fijaros, hay un ensayo clínico en fase de reclutamiento en cáncer de testículo. Es
un número realmente ridículo, o 2 en cáncer de pene. Bien, si hacemos una pequeña visión de cuál es la situación de los ensayos clínicos entonces en la urooncología. En el cáncer renal, los he dividido en enfermedad localizada y enfermedad diseminada. En cáncer renal, en enfermedad localizada uno puede pensar, bueno, pues muy fácil operarles, pues que en principio podría ser así, pero vemos que hay ensayos sponsorizados por la EORTC donde se compara casos como este, la nefrectomía radical versus la nefrectomía conservadora de nefronas. ¿Bien? Algunos inclusive van más allá. En caso de tumores realmente pequeñas, y la masa renal pequeña en urología la definimos por la que es aquella menor de 4 centímetros, comparamos el no hacer nada, simplemente vigilarla, versus hacer un tratamiento quirúrgico o tratamientos quirúrgicos, como es este caso, versus tratamientos con terapias ablativas, con radiofrecuencia, o con microondas o con criocirugía. Vuelvo a lo mismo cuando hablamos de ensayo en fases quirúrgicas. Al menos el cirujano sabe lo que hace y en muchas ocasiones el paciente también sabe, porque si le hemos hecho una termomodulación es evidente que el paciente sabe que le hemos hecho una termomodulación. Y donde empieza a haber muchísimo ensayo farmacológico es, como era de esperar, en la enfermedad diseminada. Cáncer de riñón, hasta hace relativamente poco tiempo, pues no había prácticamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Hasta que al comienzo de los años 2000 empiezan a desarrollarse los TKIs, los niveles de la tirosinquinasa, fundamentalmente el sunitinib, el sorafenib, el pazopanib, etc. Y a partir de ahí surgieron estudios de todo tipo. Y fundamentalmente, ¿dónde estábamos ahora en cáncer renal diseminado? Pues en el tratamiento con los inhibidores de los checkpoints, los inhibidores del PD1 y PDL1, del CTL4, tipo el nivolumab, ipilimumab, etc. ¿no? Realmente hay un número importante de ensayos de este tipo en los que participamos. Fundamentalmente, cuando es enfermedad diseminada, siempre el IP va a ser el oncólogo, pero inclusive dentro de la enfermedad diseminada volvemos a encontrarnos ensayos en los que está incluido el ámbito quirúrgico. Por ejemplo, un ensayo clásico, que es el Carmena, en el que se randomizaba a los pacientes a hacer cirugía cirugía citoreductora, haciendo la nefrectomía, versus el tratamiento sistémico únicamente, o el SURTIME, en el que se valoraba tratamiento sistémico, cirugía inmediata, versus el tratamiento sistémico solo. O inclusive el CABOPRE es un ensayo en el que estamos nosotros participando junto con Nacho Durán, en el que se evalúa el tratamiento con cabozantinib neoadyuvante previo a la nefrectomía citoreductora en el paciente con cáncer renal diseminado, ¿no? Y uno puede decir, coño, ¿y esto tiene mucha importancia? ¿No tiene importancia? Pues realmente fijaros la situación de un paciente, el someterle a una cirugía que a veces es, lamentablemente, dentro de su enfermedad diseminada es innecesaria. Bien, si seguimos en los tumores urológicos, vamos a pasar al cáncer de vejiga, que es un tumor muy frecuente, de hecho es el cuarto tumor más frecuente, y aquí hay dos grandes grupos, el tumor no músculo infiltrante y el músculo infiltrante. El no músculo infiltrante, como su propio nombre indica, es aquel en el que el músculo detrusor no está afectado por el tumor. Y aquí volvemos a tener ensayos dentro del ámbito quirúrgico, como es la utilización de diversos tipos de energías en dicho tratamiento, o cosas como resecar el tumor de forma estándar, en que le vamos resecando pues, en función del grosor del corte que tenemos con el asa, o lo resecamos en bloque. ¿Y qué se estudia en estos casos? La supervivencia libre de recidiva. Son tumores que en general no van a matar al paciente y lo que buscamos es el intervalo de recidivas entre ellos, ¿no? O sea, hagamos una técnica u otra, utilicemos una energía u otra.
Pero es que el tumor no musculoinfiltrante, que durante muchísimos años, pues más o menos desde el año 77 aproximadamente, que Morales describe el tratamiento con BCG intravesical en el tumor vesical no musculoinfiltrante de alto grado, pues prácticamente no hemos tenido nada. La BCG, la mitomicina, bueno, un poco marear de la pérdida, de que es una dosis u otra, un esquema terapéutico u otro, y nos volvemos a encontrar que de la noche a la mañana surgen los inhibidores de los checkpoints y empezamos a tener ensayos clínicos de todo tipo. Fundamentalmente, ¿en qué? En la resistencia a la BCG, es decir, en aquel paciente que recae después de un tratamiento correcto de BCG. Un estudio clásico fue el Keynote 057 con pembrolizumab, que dio lugar a que el pembrolizumab esté autorizado en el tratamiento del cáncer de vejiga no musculoinfiltrante resistente a BCG. Es el único fármaco que sepa yo en estos momentos que está autorizado con esa indicación. Pero luego hay otros muchos que, como os digo, siempre van a estar en el seno del paciente con un cáncer de vejiga de alto grado que ha recaído tras la BCG. Y nosotros estamos ahora mismo en 3 de ellos. Que es con nivolumab, este otro que es con un inhibidor del PARP, con el dafitinib, y hay otro que no le he puesto aquí, que sí, es parecido al del nivolumab, pero son un poquito distintos los criterios de inclusión. Pero es que estamos cada vez yendo más allá, y ya no solamente tenemos el tratamiento en el tumor no musculoinfiltrante resistente a la BCG, sino que empieza a haber ya ensayos clínicos con diversos inhibidores de los checkpoints en fases de tumor BCG naïf, bien asociado a BCG en general o simplemente con alguno de los inhibidores de los checkpoints. ¿Y qué ocurre con el tumor infiltrante? Es decir, cuando el tumor nos invade el propio músculo detrusor. Clásicamente se hacía solo cirugía, utilizábamos la neoadyuvancia y, bueno, pues ha habido diversos ensayos utilizando diversos esquemas terapéuticos de neoadyuvancia en el tumor musculoinfiltrante. Hoy en día vamos adelantándonos a esas fases antes de que se nos disemine, tenemos el ensayo Niágara y el ensayo Dutreneo, en los cuales estamos otra vez involucrados en el hospital. Vuelve a ser el investigador principal el doctor Durán, como corresponde al ser el oncólogo médico, y en el ensayo Niágara, donde se compara durvalumab en combinación con gencitabina versus el cisplatino con otra pauta de durvalumab, o el dutreneo, donde es durvalumab, tremelimumab versus quimioterapia en adyuvante, etc. Hay diversos otros esquemas ya, también en enfermedad localizada músculo-infiltrante, con algunos fármacos o con algunos dispositivos que liberan gencitabina, por ejemplo, en el que estamos también implicados nosotros, que no sé si es el que estamos, sí, en el que se libera diversas sustancias para el tratamiento del cáncer vesical músculo-infiltrante. Inclusive volvemos a tener estudios en fase localizada del ámbito quirúrgico, porque claro, el robot estamos encantados todos, le tenemos desde hace 10 años, pero no había estudios en que se compararan realmente que al menos la robótica no era peor que la cirugía abierta en cuanto a resultados oncológicos. Vale, y si seguimos, nos vamos a los ensayos en cáncer de próstata. Como hemos visto, tenemos más de 5.000 ensayos en cáncer de próstata, muchísimos ensayos que a veces podían irnos a fases inclusive precoces sobre el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, que está indicado porque es bastante discutida el screening, el diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Entonces hay ensayos en fase antes del diagnóstico, hay muchos de ellos, estos son pues quizás algunos de los más representativos.
inclusive ensayos donde se comparan diversas técnicas, como es la utilización de la resonancia antes de hacer la biopsia de próstata. Ya os digo que hay muchísimos y que, bueno, pues no vamos a entrar en detalle. Pero una vez que tenemos ya el paciente diagnosticado de cáncer de próstata, volvemos a tener las situaciones del cáncer de próstata en fase localizada, el cáncer de próstata en fase metastásica y, como veremos después, el cáncer de próstata en fase de resistencia a la castración. En enfermedad localizada tenemos un ensayo muy importante en el que estamos nosotros, que hemos metido muchos enfermos, que es el ensayo Proteus, en el que se compara la utilización de una neoadyuvancia, que es algo que no se hacía en cáncer de próstata localizado, que es la apalutamida, un inhibidor del receptor de los andrógenos, del receptor androgénico, en pacientes con cáncer de próstata en alto riesgo, darle la neoadyuvancia seguido de la prostatectomía radical más otros 6 meses de apalutamida versus placebo, cirugía, placebo. Como os digo, es un ensayo que está en desarrollo, en el que estamos nosotros participando de forma muy activa. Han salido otros fármacos en enfermedad localizada, como es este con darolutamida, o el Spartan, que fue un ensayo en el que también participamos nosotros, que también incluimos bastantes enfermos, en el que era enfermedad localizada, pero resistente a la castración, y lo que se le administraba era la apalutamida versus placebo. Este ensayo dio lugar a la aprobación por la EMA y por la FDA de la indicación de apalutamida en cáncer de próstata localizado resistente a la castración. Este ensayo se cerró este año. Y cuando nos vamos a la enfermedad diseminada de cáncer de próstata, os he puesto esta foto aquí, que muchos diréis, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este es Huggins, que fue el que al comienzo de los años 40 describió la relación entre la castración y el cáncer de próstata, que le dio lugar a que le diesen el premio Nobel. Y realmente cuando uno dice, bueno, y el cáncer de próstata avanzado, pues es que, fijaros, desde que Huggins en los años 40 describe la relación entre castración y tratamiento de cáncer de próstata, nos vamos ya hasta los años 80, en los que se describe la utilización de agonistas LHRH para provocar la castración química, es decir, seguíamos haciendo lo mismo, solo que en vez de hacerlo quirúrgico, lo hacíamos químico. Algún ensayito por ahí despistado, más allá, y es a partir de el docetaxel, el TAX, los ensayos con los taxanos en 2004, empieza un poco a desarrollarse la terapia diferente a la meramente castración en el cáncer de próstata, y sobre todo es a partir de 2010 cuando empiezan a surgir ensayos clínicos que de veras uno no da abasto a leer todo lo que hay en cáncer de próstata diseminado. Algunos de estos ensayos, que fueron los que quizás fueron los motores de todo este cambio, el Stampede y sobre todo el Charter. El Charter fue el primer ensayo en que, después de más de 60 años desde que Huggins demuestra la relación entre castración y cáncer de próstata, el que añade que algunos fármacos, en este caso fue el docetaxel, aporta ventajas a la mera castración. Y esto ha ido, ya os digo, el número de ensayos, o sea, es que es imposible leerlos, a cosas como en enfermedad diseminada, en cáncer metastásico resistente a la castración tras quimioterapia, empezaron a surgir ensayos de este tipo. El COU-AA301, que era con abiraterona, que es un súper antiandrógeno, por decirlo de alguna forma. El AFIRM, que utilizaba la enzalutamida, que es un inhibidor del receptor androgénico. El Arsinca con radium 223. Es decir, estábamos empezando a tener algo para pacientes que en la castración química o quirúrgica ya no daba más y que no les quedaba otro remedio que abocarse a la muerte, el tener diversos regímenes terapéuticos y que se convirtieron en la aceptación por parte de la EMA y la FDA su utilización. Y aquí estamos hablando del comienzo de
2002, 2013, 2014, o sea, hace nada realmente. Como os digo, era el cáncer de próstata resistente a la castración tras fallo de quimioterapia. Como era de esperar, los ensayos se fueron desarrollando y empezaron a utilizarse. Hombre, a lo mejor le puedo ahorrar la quimioterapia de entrada y cuando me desarrolle la resistencia a la castración, puedo empezar por fármacos que encima los damos por vía oral. El COA 302, lógicamente es con abiraterona, acordaros que el 301 era post-quimioterapia, y vuelve a estar la enzalutamida, algunos como el cabazitaxel, y el Magnitude, que es un ensayo que estamos en el hospital, participamos nosotros también, el IP en este caso soy yo, y es con niraparib, que es un inhibidor de paro. Pero es que inclusive vamos a cosas más allá, en enfermedad diseminada hay estudios como el ORAT, en el que se valora cuál es la utilidad del tratamiento del tumor localizado en la próstata, además del tratamiento sistémico. En el caso del ORAT se hace con una técnica radioterápica más el tratamiento sistémico, y el STAMPIT en alguno de sus brazos también incluye tratamiento radioterápico del tumor primario, además del tratamiento sistémico para la enfermedad diseminada. Pero es que se está yendo a más, y ahora ya estamos en enfermedad diseminada, pero en el cáncer de próstata sensible a la castración. Todo lo que habíamos hablado hasta ahora era en la resistencia a la castración. Estos son sensibles a la castración. Y nos volvemos a encontrar a los mismos agentes. La enzalutamida en las fases iniciales del cáncer de próstata sensible a la castración, con diversos ensayos clínicos, el Enzamet, el Arches, la abiraterona en el Latitude, el titán con la palutamida. Como veis, los fármacos, las moléculas se vuelven a repetir. Pero estaríamos ya tratando, oye, vamos a adelantarnos, y aunque las hormonas han demostrado a lo largo de 60 años que van bien, probablemente somos capaces de hacer que vayan mejor todavía. Bueno, estas son las diversas gráficas de supervivencia. Como os podéis imaginar, los ensayos en oncología tienen, los endpoints siempre son mucho más fáciles y definidos. Supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, etc., ¿no? Y ya para finalizar, dos apuntes de lo que es el cáncer de testículo y el cáncer de pene. En cáncer de testículo, acordaros, solamente había un ensayo clínico en el que se compara la recurrencia de 2 años, un esquema con BEP versus la linfadenectomía retroperitoneal, que es una cosa como el desguace que, bueno, estas son mis manos después de haber hecho el desguace, ¿no? Y en cáncer de pene, que realmente simplemente hay 2 ensayos, he puesto porque es un fármaco que se está desarrollando en España en el Instituto Catalán de Oncología, pero son patologías muy excepcionales, en pacientes habitualmente muy cascaos y que por lo tanto tienen poco recorrido terapéutico la mayoría de las veces, y eso hace que sean poco apetecibles a la hora de ensayos clínicos. Y esto es todo lo que os quería decir yo. Ha sido una revisión quizás muy rápida porque he querido daros una imagen global de todo lo que se está haciendo en el ámbito de la urología. Así que, por mi parte, nada más, y todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, has dado una revisión general, ha sido muy ambiciosa y ha sido desde lo general. La base de datos de clinicaltrials.org, ahí está todo, y revisando cada una de las patologías. Muchas gracias, porque es una visión muy en profundidad, Y después comentando la parte de lo que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos cosas muy interesantes, ¿no? No sé si habrá preguntas en la audiencia. Yo, viendo vuestros ensayos, creo que tienen algunas peculiaridades que los hacen especialmente complejos, ¿no? La primera de ellas es que está el factor quirúrgico, que puede ser
uno de los elementos a evaluar como intervención de ensayo. Hay que recordar que el ensayo evalúa cualquier tipo de intervención, farmacológica o no farmacológica, frente a otra, y esto no es fácil, ¿no? Y la segunda, que es parte de vuestra vida diaria en el servicio, es que estáis, bueno, el hospital es así, pero quizá en algunos servicios más, dentro de un continuum y un espectro de terapia. Has hablado antes de servicio de oncología y me ha gustado mucho una gráfica que has puesto de los avances de los diversos tratamientos, y al final a la derecha estaba ahí el radio, ¿no? Estaba ahí Pedro Prada, que ahora después va a entrar con nosotros como nueva terapia. Entonces, bueno, pues estas dos cosas, y no sé, me gustaría que quizás reflexionar un poco contigo sobre una cosa que durante este curso y otros tratamos de poner en valor, y que también pensar en ellas, de cómo se puede coordinar o cómo os coordináis y cuáles son vuestros retos en la coordinación con otros servicios, ¿no? Esto es súper importante para los ensayos. En esta coordinación a veces es donde hay muchas veces warnings o llamadas porque es muy difícil el continuum asistencial siempre, y en un ensayo más, ¿no? Yo sé que con oncología tenéis una magnífica relación y ahí estáis, has hablado varias veces de oncología, imagino con radioterápica también, pero claro, el paciente al que estás tratando tú hoy, mañana va al servicio Pedro Prada y a viceversa, ¿no? Esto es complicado, ¿no? Esto es complicado. Dentro de un ensayo no sé cómo se gestiona. Sí, bueno, es complicado eso. Ya te he dicho que nosotros, si uno entra en la Asociación Española de Urología y cuando tenemos reuniones hay muchas discusiones por el prurito de decir quién es el IP, el ensayo es de oncología, el ensayo es de urología, el ensayo es de radioterapia. Yo creo que lo que hay que hacer es crear alianzas. Y las alianzas se crean desde la gana de cooperación, la necesidad que hay de ayudar al paciente y sobre todo entender que esa cooperación tiene que ser bilateral. Entonces, nosotros, cuando el ensayo, digamos, depende fundamentalmente de nosotros, como es el cáncer de vejiga no músculo infiltrante, que es un paciente que viene a nuestra consulta, que le seguimos siempre nosotros, que todos lo vamos a ver nosotros, el IP tenemos decidido que es urólogo. Y es evidente que hay una parte, cuando hay que poner, por ejemplo, los inhibidores de los checkpoints que necesitan de hospital de día, pues claro que lo va a poner el oncólogo, pero todos formamos parte de ese ensayo. Uno será IP, otros serán investigadores colaboradores, etc. Cuando el ensayo fundamentalmente es un paciente diseminado y el tratamiento va a depender básicamente del oncólogo, pues el IP es el oncólogo. Intentamos colaborar, no ponernos zancadillas, porque si no, entonces el que pierde es todo, el paciente, el hospital, etc. Luego, yo creo que sin unidades de ensayos clínicos es imposible desarrollarlo. O sea, nosotros que ahora mismo estamos participando a lo mejor en 15 o 20 ensayos, en menor grado, unos de IP, otras veces como investigadores colaboradores, etcétera, es gracias a que hay unidades de ensayos clínicos, gracias a que tenemos los de próstata, que son, perdón la expresión, un coñazo de hacer. Tenemos a Blanca Noelia, que todas las semanas nos dice, oye, esta semana viene fulanito, zutanito y tal, ¿a quién de vosotros viene? No sé qué, tal. Porque si no, en el ámbito del hospital, con la sobrecarga asistencial que tenemos, es imposible desarrollarlos. Y lógicamente no te queda más remedio que colaboración con radioterapia, medicina nuclear, anatomía patológica, radiodiagnóstico, etc. Son complejos, son muy complejos. Sí. Bueno, afortunadamente, bueno, yo creo que hay armonía, ¿no?, entre vosotros, esto es esencial, no solo pensando en el presente, sino pensando en el futuro, ¿no? Y bueno, pues relación de buena convivencia y un continuum, ¿no? Porque al final el paciente necesita
que se le trate non compartimentos estancos, sino en un continuo, ¿no? Muy bien, pues veo que no hay preguntas. José Luis, bueno, muchísimas gracias, un lujo teneros. Enhorabuena por la trayectoria que estáis llevando. Y yo creo, no sé, que un poco viendo vuestras cifras, la actividad y por dónde va el mundo de la onco en urológica, todavía tenéis mucho por delante como capacidades y a dónde ir, ¿eh? O sea que desde aquí todo el reconocimiento y la ayuda en la que podamos dar. Gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Adelante con ello, Pedro, gracias. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Yo no sé si veis la pantalla, ¿la veis? ¿Pantalla mía? ¿Se está viendo? Se está viendo, Sí, se está viendo, ve. Pedro, sí. Se está viendo, ¿eh? Vale. Y la verdad es que, bueno, José Luis, impresionado, ¿no?, de la cantidad de estudios y ensayos que tenéis urológicos. Yo lo que he hecho ha sido cambiar totalmente mi presentación en las últimas horas, porque me ha ocurrido una cosa muy curiosa. La verdad es que me ha dejado un poco sorprendido. No era más de 4 o 5 horas que una persona llegada que se dedica a la medicina, está en activo, que, bueno, consultaba por un problema oncológico. Resulta que al finalizar la conversación, pues me dice: es que eso vuestro es tan etéreo, con lo cual me ha desmangado todo. Digo, esto no puede ser, esto hay que aclararse una serie de cosas y quizás la charla esta tarde pues es un momento bueno para hacerlo. ¿Cómo será que yo he ido al diccionario y dice el diccionario etéreo, vago, sutil, vaporoso, perteneciente o relativo al cielo? De bueno, algunas cosas no estaría mal. Lo de sutil, perteneciente al cielo, pero los otros queda un poco difuminado todo. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que nosotros somos una especialidad muy desconocida, de forma entre los profesionales, ya no digo entre la gente. Entre la gente todavía está en el sentir el churrasque. Vas para allá y te churrascan. Es así, ¿no? La culpa la tenemos nosotros, que no hemos cambiado toda esa circunstancia. Con lo cual he pensado que sería bueno hacer una introducción de lo que somos, lo que hacemos, breve, para después exponer realmente, porque si somos estéreos en el tratamiento, no os digo nada en la investigación, esto debe ser, no sé qué hay más allá del etéreo. Entonces lo que voy a hacer, voy a empezar haciendo una pequeña introducción en la que os voy a contar lo que somos y lo que hacemos de forma muy breve. Nosotros somos un servicio clínico, médico, con una actividad quirúrgica o intervencionista, como lo queráis llamar, que fundamentalmente tratamos procesos tumorales, pero no solo procesos tumorales. Seguramente habéis oído últimamente pues, que hemos hecho algún tratamiento de procesos benignos que tienen cierto comportamiento maligno, pero en sí las células no son malignas, como son pues, la neuralgia del trigémino, que ha sido uno de los tratamientos últimamente que hemos incorporado, y algunos otros procesos que también entran dentro como alguna malformación vascular, que también hemos hecho tratamientos, neurinomas del acústico, pero fundamentalmente nos dedicamos a la oncología, a tratar tumores. Nuestra actividad es oncológica. ¿Y nosotros qué tratamientos hacemos? Pues hacemos los tratamientos que hace cualquier otra especialidad, tratamientos médicos comunes y oncológicos. Es decir, prescribimos, pues como cualquier otra especialidad, analgésicos, antibióticos, medicación para problemas geniturinarios, también hacemos tratamientos hormonales, tratamientos inmunológicos, incluso citostáticos. Hay muchos servicios que tienen actividad, tienen hospital de día y hacen tratamientos citostáticos.
No es nuestro caso, porque nuestro caso lo lleva el servicio de oncología médica del hospital. Pero sí es cierto que no muchos años atrás, también el servicio de oncología radioterápica hacía tratamientos citostáticos. Lo que realmente nos define a nosotros y nos diferencia del resto de los servicios es que, aparte de todas esas armas que tienen el resto de los servicios, nosotros tenemos unas propias, que las llamamos, a mí me gusta llamarlas energías. Y dentro de esas energías, ¿qué hay? Pues tenemos fotones, electrones, protones, que son armas terapéuticas. Son nuestros bisturís y parte de nuestra medicación. Y eso tenemos dos actividades. Por una parte lo hacemos en las unidades de irradiación externa, como es esta de aquí, esta es una unidad nuestra, y otra parte de los tratamientos los hacemos en el quirófano. Vamos a ver primero la parte de irradiación externa. Tenemos otro apartado que es el de los tratamientos de apoyo. Significa apoyo que lo que nos proporcionan es mayor eficacia a los tratamientos estándares, a estos tratamientos que hemos llamado energías, tanto de la radioterapia externa como los tratamientos que hacemos en el quirófano. ¿Y estos cuáles son? Pues es la oncotermia, es el oxígeno hiperbárico y determinadas sustancias protectoras. Nuestros tratamientos específicos, que es la irradiación, la gente lo llama irradiación, yo lo prefiero llamar energías, porque en realidad la irradiación es una energía que está en tránsito de un lugar a otro. La energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o un trabajo, o producir un cambio o una transformación. Y se manifiesta cuando pasa de un cuerpo a otro. Es cuando lo manifiestas. Y dentro de ese grupo de energías, que hay muchas, distinguimos dos. Las energías no ionizantes y las energías ionizantes. Las energías no ionizantes, si nos fijamos, toda la materia está constituida, incluso en el núcleo, y si alteramos el ADN, el RNA, creando rupturas en los orgánicos, dividido el servicio, porque de esa forma se va a entender lo que nosotros tenemos de proyectos de investigación, que ya adelanto que los que voy fundamentalmente a remarcar son aquellos que dependen directamente de nosotros, sobre todo, y no de otros servicios que utilizan medicaciones, como los que hemos visto, como nos está expuesto antes el ponente anterior, José Luis. Nosotros tenemos el servicio dividido en unidades. Tenemos una unidad asistencial, una unidad docente, una unidad de investigación y una unidad de relaciones con las instituciones. La unidad docente, pues bueno, fundamentalmente nosotros tenemos relación con la unidad, con el hospital virtual, con la universidad, tanto la Facultad de Medicina como la Universidad de Cantabria. La unidad de investigación, todo lo nuestro canalizamos, como no puede ser de otra forma, a través del Instituto de Investigación Valdecilla, el IDIVAL. La unidad con las relaciones institucionales, pues tenemos una relación con la Asociación Española contra el Cáncer, con el Gobierno, con el Ministerio de Sanidad, porque así lo decidieron en un momento determinado que yo perteneciese o que figurase en algunas funciones de eso, y pues con nuestras instituciones. La parte quizá más importante es la parte asistencial, y ahí nosotros tenemos dividido el servicio en áreas. Tenemos un área de tratamientos externos, que a su vez tiene dos secciones. La sección de los aceleradores lineales que producen fotones y electrones, y la de los que en un futuro será la protonterapia. En el área intervencionista tenemos otras dos secciones. El área de braquiterapia, que en realidad nosotros lo que hacemos en la braquiterapia es que nos introducimos dentro del tumor, bien utilizando las vías naturales, esófago, boca, vagina, útero, o bien a través de catéteres, cateterismo, donde lleguemos con un catéter y llegamos nosotros con nuestros tratamientos. Esa la llamamos sección de braquiterapia, y después tenemos la intraoperatoria. En la intraoperatoria lo que hacemos es un acelerador
está dentro de un quirófano, en nuestro caso está en el quirófano 24, y ahí tratamos con los diferentes servicios. Cirugía general hace su labor y nosotros hacemos la nuestra, en el mismo acto quirúrgico. Y eso se puede hacer con cirugía general, con urología, con torácica. Realmente con quien hemos empezado a hacer tratamientos, bueno, ya llevamos 2 años. Fundamentalmente ha sido cirugía general, torácica, traumatología, ginecología, y también hemos iniciado ahora con los otorrinos. Tenemos el área de tratamientos de apoyo, en el que tenemos la oncotermia, la cámara hiperbárica y la impresión 3D. Utilizamos la del hospital virtual, porque muchos de nuestros tratamientos se benefician de esa tecnología. Nosotros podemos dar a un tumor externo la forma a través de un diseño de esa patología, que hagamos el tratamiento única y exclusivamente el tumor sin tratar las estructuras. Después tenemos otro área que llamamos de medicina integrativa, que ya está funcionando, en la que ya tenemos la atención psicosocial, en la que hay una psicooncóloga que trabaja en el hospital, tiene un hueco, y que es una persona que está abierta a todo paciente oncológico del hospital, no del servicio de oncología radioterápica, a todos los pacientes que lo necesiten oncológicos del hospital. Tenemos un área de nutrición, un área de cosmética que ha sido inaugurado. Todo esto está con un convenio con la Consejería de Sanidad, un área de cosmética en la que L'Oréal nos proporciona todos los productos sin identificar, de forma gratuita, para que se hagan los cuidados cosméticos a los pacientes oncológicos, también para todo paciente oncológico del hospital, no para los del servicio nuestro. Y que la acción propia de la cosmética la realiza el voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, también a través del convenio establecido con la Consejería de Sanidad. Y la unidad de geriatría que trabaja. Tenemos después la unidad de radiofísica. Los radiofísicos trabajan y pertenecen al servicio, y en estos momentos tenemos 7 dosimetristas que se cuidan de que todo este material nuestro tecnológico funcione correctamente. ¿Y nosotros con esto qué conseguimos? Un servicio con una dotación como el nuestro puede alcanzar como arma única las curaciones similares a la cirugía, entre el 45 y el 50%. Esto es mucho decir. Cuando se asocia a otras armas, podríamos alcanzar el 70%. Esos son nuestras cartas de presentación. Entonces, con todo esto que yo creo o que quiero transmitir para que la gente sepa lo que hacemos y quiénes somos y el peso que tenemos dentro de la oncología, quiero plantear ahora qué estudios, qué ensayos clínicos, qué investigación hacemos. Porque muchas veces me ha dicho la gente, pero ¿y vosotros qué investigáis? Bueno, pues ahora lo voy a contar de forma resumida, breve, concisa, y para que he visto el programa para quién estaba dirigido, y lo que quiero es que me entienda todo el mundo. Porque como todas las especialidades, tenemos un vocabulario, cada una de nosotros, tan específico, que llegamos a un momento en que no nos entendemos ni entre nosotros. Entonces, yo me planteé, ¿cómo abordamos esto? Yo digo, pues investigar, dice el diccionario de la Real Academia, es hacer diligencias para descubrir una cosa. E investigación es la acción y el efecto de investigar. Digo, bueno, eso me puede servir, me puede servir. Y cuando yo lo digo, cuando yo lo refiero a la medicina, el objetivo fundamental de la investigación, ¿cuál es? El objetivo básico de la investigación clínica es descubrir la mejor actuación para el enfermo, ya sea de forma preventiva, diagnóstica o terapéutica. Da igual. Eso son cosas, yo creo, básicas y las más importantes. Y cuando lo traslado a la oncología, investigar en oncología, ¿qué es eso de investigar en oncología? Pues la investigación clínica actual está enfocada de manera muy importante a la mejora terapéutica de los pacientes con cáncer, a curar más, lograr mayores supervivencias, pero no solo eso, sino también a dar calidad de vida. Yo creo que estos conceptos que admitimos todos, pero yo desde luego los creo. Y damos un paso más. ¿Y la oncología radioterápica tiene alguna idiosincrasia propia en el campo de la investigación? Y yo digo sí. Por un lado tenemos el tópico definido
para la oncología general, pero después tenemos cosas particulares. Por ejemplo, sabemos que la combinación de fármacos e irradiación abre un mundo de posibilidades grande para conseguir todos esos fines que hemos hablado anteriormente. Nuestra tecnología es fundamental. Nosotros estamos donde estamos ahora y curamos lo que curamos en gran medida gracias a la tecnología. Si no hubiese sido el avance tecnológico, estaríamos bastante para atrás. Después tenemos los tratamientos radiosensibilizantes o radioprotectores, según lo que busquemos, para mejorar nuestros resultados finales. Cuando nosotros hablamos de los modelos de integración de la investigación en un servicio como el nuestro, yo quiero hablar de 4 puntos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de un laboratorio de radiobiología propio, integrado dentro del propio servicio. ¿Eso es una fantasía o hay? Los hay. Hay 4 servicios en nuestro país que tienen un laboratorio de radiobiología integrado muy dependiente y muy unido a la universidad. Pero existen. Podemos hacer proyectos promovidos por el propio servicio. Del propio servicio. Cosas muy específicas. O elaborar proyectos de interés solicitando la colaboración de otros laboratorios, de otros servicios. O participando en proyectos promovidos por otros grupos de investigación, en los que nuestras armas terapéuticas sean consideradas y unidas a sus armas terapéuticas. Estas son las partes. Mira, nosotros ahora, ¿qué hacemos en nuestro servicio? Yo quiero ceñirlo a nosotros, a Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Nosotros no tenemos laboratorio de radiobiología integrado dentro del propio servicio. ¿Esos laboratorios qué suelen hacer? Pues suelen hacer eso que veis ahí, marcadores de respuesta tumoral y toxicidad por radioterapia, se analiza eso, se ve la inflamación mediada por la radiación ionizante, por los diferentes tipos de radiaciones ionizantes, ven qué efecto tienen las drogas y la irradiación in vitro y estudian los efectos de la hipoxia tumoral en los tejidos. Pero ya he dicho que este no es nuestro caso. Nosotros tenemos todo canalizado a través del IDIVAL y de la Universidad de Cantabria y del Hospital Virtual. Y yo creo que el camino es ese. Los laboratorios propios en servicios como el nuestro tienen muy acotados los fines. Yo creo que el camino es este, unirse a los grupos de peso importantes. Entonces, ¿qué proyectos tenemos? Propios, los nuestros. También tenemos. Somos etéreos, pero no tanto. Nosotros tenemos 2 cosas. Por un lado está nuestro servicio propio, la radioterapia y la oncología radioterápica clínica, y por otro lado, una plataforma que hemos creado con la Universidad de Cantabria y que el Hospital Virtual y el doctor Galo Peralta sabe perfectamente de su existencia porque ahí está incluido el virtual. ¿Y esa plataforma por qué se ha creado? Porque veíamos la necesidad de asociarnos, de unirnos, de ser más fuertes, en que la universidad se aproveche de nosotros y nosotros nos aprovechemos de la universidad. Todo vehiculizado a través del Instituto de Investigación que tenemos la suerte de tener en Valdecilla. ¿Y qué hacemos? Pues mira, he querido seleccionar 3 apartados. Tenemos proyectos propios, tenemos proyectos con otros laboratorios y servicios de investigación y participamos en proyectos promovidos por grupos de investigación ajenos al sector. Vamos a verlo de forma resumida. Vamos aquí. Si nosotros evaluamos la radioterapia externa, todo lo que voy a contar son proyectos en los que hemos finalizado su realización hace poquito o que estamos metidos en ella. ¿Qué hacemos con las unidades de irradiación externa? Nosotros tenemos 160 pacientes diarios en tratamientos de irradiación externa. Diarios.
Tratamos de 8 de la mañana a 10 de la noche, diarios. Y estas unidades es la unidad más avanzada que hay. ¿Qué se nos plantea a nosotros? ¿Es posible cambiar los tratamientos clásicos? Tratamientos propios clásicos. Y pensamos, ¿por qué no? Si se hace de forma seria y bajo estudios y ensayos clínicos y con los apoyos suficientes, ¿por qué no? ¿Y cuáles han sido los más llamativos? Voy a referirme a cosas puntuales. Todos conocéis y os dicen, no, es que el paciente tiene que ir todos los días durante 2 meses a tratamiento, de lunes a viernes. Bueno, ¿por qué eso no se puede cambiar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué transformación hemos hecho? Hemos introducido los hipofraccionamientos en el servicio. ¿Qué es eso? Pues que hay muchos tumores que tratamos con sesión única, una sola. Llega al servicio, se le trata y para su casa. Y listo el tratamiento. ¿Eso dónde lo hacemos? Lo hacemos en la radiocirugía, tumores cerebrales, primarios o metastásicos. Es válido para 2. Y lo hacemos en otros órganos, lo que llamamos la SBRT, el hígado, otras estructuras. ¿Corremos riesgos? Claro. Porque para esos tratamientos sean eficaces, ¿qué tenemos que hacer? Dar dosis única, solo una, mucha dosis y tener mucha precisión. Si tú lo haces bien, lo que se está demostrando, lo que hemos demostrado, es que son tratamientos más eficaces. ¿Y por qué son más eficaces? Porque la radiobiología nos ha dicho que la célula tumoral sufre, daña y muere antes con dosis altas únicas que con dosis fraccionada. Porque cuando tú fraccionas la dosis, muchas de las células son capaces de recuperar los daños causados. Cuando tú le das una dosis letal, no son capaces. Y da igual la parte del ciclo celular en la que se encuentre. Da igual. No hay zonas del ciclo celular que sean resistentes a esas dosis tan altas. Pero necesitamos precisión de tratamiento. Y hemos tenido que trabajar con empresas externas para decir, yo puedo ser muy eficaz, pero tengo que tener una precisión tremenda en darlo el tratamiento donde quiero y no fuera. Tenemos un sistema de administración de tratamiento que se llama Extract Dynamic, que fijaros, combina método radiológico, el lector de superficie corporal y lector térmico. Una desviación mayor al grosor de la unión de 2 pelos, es decir, en cifras, superior a 0,3 milímetros, 1 milímetro es una rayita, no trata. Eso es un sistema que ha habido que desarrollar. Nosotros hemos ayudado, los ingenieros mucho, por supuesto, pero son tratamientos que han salido de nuestros servicios. ¿Tenemos oncotermia? Sí. ¿Por qué oncotermia? Los tratamientos que estamos haciendo con la oncotermia van en la vía de, si yo asocio oncotermia, no todas valen. No nos vale la transmisión por calor, sino por ondas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay una serie de evidencias científicas ya probadas que en algunos tumores lo que hacen es que el control locorregional de la enfermedad asociado al tratamiento estándar es mucho mayor. Pero la mayor ventaja de este tratamiento es que no tiene efectos secundarios añadidos. Eso es tremendamente importante en oncología. Si tú mejoras el control de la enfermedad local y encima no añades toxicidad, eso os lo podéis imaginar. Pues con eso lo tenemos abierto en varios tumores, bajo ensayo clínico, controlados. El IDIVAL es conocedor de ello. Lo mismo con el oxígeno, lo mismo estamos haciendo con el oxígeno. Los tumores, eso ya es conocido desde hace mucho tiempo. Los tumores hipóxicos son más resistentes a la degradación, porque una parte del efecto de las propias energías es mediadas por el oxígeno. Los estudios son los mismos. ¿Qué conseguimos con eso? Fijaros que siempre vamos buscando lo mismo. Conseguir mejores resultados sin aumentar la toxicidad. Incluso ahora nos estamos planteando los próximos estudios si es posible
disminuir el tratamiento estándar, porque asociando estas terapéuticas consigan mismos resultados con anulación de toxicidades. Esos son los pasos que vamos a seguir. El tema de protones, yo no voy a hablar mucho porque es un proyecto que está ahí estamos peleando con ello. El proyecto está aceptado, se abren unas posibilidades de investigación tremendas. De hecho, la última propuesta que fue aceptada, que se presentó a la consejería y que aceptó también el gobierno de Cantabria, pues fue que no se van a disponer de 2 salas, de una sala solo, que sería donde va la unidad, sino de 2 salas. La segunda sala se va a dedicar única y exclusivamente a investigación. ¿Con qué se investiga? Con tejidos, con células, con animales, solo para investigación. Ha sido aprobado, están en los pliegos, serán licitadas y se abren unas perspectivas no solo para Cantabria, sino para el resto de las universidades del país. Si queréis al final que hablemos algo de eso, pues me hacéis la pregunta correspondiente y ya está, porque cuando lo tengamos en marcha y haya otro curso, pues contaremos eso. En el tema quirúrgico nuestro, en el tema quirúrgico hemos dicho que había 2, la braquiterapia por un lado y la radioterapia intraoperatoria. ¿Qué hemos hecho nosotros? Son cosas nuestras, o sea, del servicio en concreto, y que nos están siguiendo el resto de servicios de todo el mundo. Las monoterapias, ¿dónde las hacemos? Cosas muy llamativas. Las próstatas las tratamos, el señor viene por el hospital de día, con una raquianestesia se le hace un tratamiento y se va cuando recupera la raquianestesia y tumor tratado. Fuimos el primer servicio de todo el mundo que lanzó esas terapias. Ahora nos están siguiendo todos. Nuestros resultados son los que se han analizado a más largo plazo y nuestras técnicas son las que siguen otros sitios, saliendo de aquí. La dosimetría en vivo también. ¿Qué es eso de la dosimetría en vivo? Nosotros metemos, lo mismo hacemos con la mama. La mama, el tumor de mama es lo mismo. Una sesión viene con una anestesia locorregional, se le trata y hemos visto que esos tratamientos son igual de eficaces, más eficaces porque los controles bioquímicos han sido mayor, los tratamientos estándares clásicos, con una calidad de vida mucho mejor. Y fijaros, tratar un tumor es el ideal del oncólogo. Tratar un tumor a nosotros nos lleva el procedimiento 1 hora, hora y media. En 1 hora y media está en su casa, haciendo vida normal. La dosimetría en vivo, ¿qué significa? Nosotros metemos unos micromorfes, son transistores que detectan mi radiación. ¿Y qué nos sirven? Para controlar la calidad del tratamiento. Si nosotros lo colocamos, imaginaros que, por si está el doctor Gutiérrez, que queremos preservar el haz neurovascular, la bandeleta. Pues nosotros somos capaces de meter ahí un micromorfo. ¿Y qué hacemos? Mientras está recibiendo el tratamiento, somos capaces de detectar la dosis que llega ahí. Y si decimos, ojo, que le está llegando una dosis que puede crear efectos secundarios, podemos parar el tratamiento y replantearlo. Todo eso cuesta dinero. Lo mismo estamos haciendo tratamientos con la oncotermia y con el oxígeno en todos estos procesos. Todos esos son tratamientos que estamos haciendo. Y lo que estamos viendo, lo que os adelanto es, unos están establecidos, aceptados por toda la comunidad científica y otros, pues lo que preveemos, lo que va a pasar es que realmente van a mejorar de forma manifiesta los controles de la enfermedad locorregionales sin toxicidad añadida. ¿Qué más? Los tratamientos de oncotermia, la cámara hiperbárica, y voy a hacer una mención muy leve a los tratamientos de protección, que tengo después una diapositiva. Esos tratamientos los hacemos fundamentalmente combinados. Somos el único servicio de todo el país que dispone de una oncotermia. Yo les digo en el servicio que hay que aprovecharlo. Eso se obtuvo gracias al apoyo del hospital virtual, del hospital del IDIVAL.
ellos son conocedores de esto. Gracias al apoyo, pues lo disponemos y lo estamos utilizando. Lo estamos utilizando también en procesos patológicos únicos, como tratamiento único, por ejemplo en los glioblastomas, a través de un ensayo clínico. Lo estamos utilizando en los tumores ginecológicos, en los tumores de mama. Todo bajo ensayo clínico. La ventaja que tenemos es que no producimos toxicidad, acordaros de eso, que es muy importante eso. Esto también es una técnica nuestra que utilizamos, también está implantada ya en todos los hospitales de todo el mundo, que es la utilización de protectores de estructuras sanas. He puesto esta porque es muy gráfica, Aquí vemos una resonancia de un corte de una pelvis, esto es la vejiga, esto es el pubis, esto es la próstata y esto es el recto. La próstata está pegada al recto. Los tumores muchas veces están aquí abajo y están tan cerca del recto que podríamos dañar esa estructura con tratamientos de braquiterapia. Daros cuenta que los tratamientos de braquiterapia nosotros damos, para que os hagáis una idea, con irradiación externa, los tratamientos estándares, el mejor servicio que podamos mencionar de todo el mundo, en próstata pues dan 7.500 centigrados, 8.000 centigrados, son números. Nosotros con braqui, en el punto que menos damos 15.000. El punto que menos damos. Eso es letal. No hay ninguna célula tumoral que resista esa dosis. Si la das, no la tienes que dar. Entonces, ¿cuál fue nuestra técnica? La que os decía que está admitida en todo el mundo. Veis aquí, es el mismo señor, y veis la separación entre la próstata y el recto. En el mismo acto de la braquiterapia, colocamos esa sustancia de tal forma que al recto no le llega 0 de tratamiento radiológico. 0. ¿Dónde más lo hacemos? Lo hacemos en la neurovascular, lo hacemos en el cervix, lo hacemos en la vagina, lo hacemos en la mama, lo hacemos en la intraoperatoria, en los tumores de todos, pancreáticos, todos los que hemos tratado. Y estos son los MOSFET que hablaba antes. Todo esto está bajo estudios, bajo ensayos clínicos. Este estudio es definitivo, está aprobado y admitido por toda la comunidad científica como válido y nos sigue en nuestra técnica. Es una de las técnicas que viene a aprender al hospital. También nos han pedido la validación. Esto se hizo con el hospital virtual y con el IDIVAL, la validación de aparataje para que obtuviese el sello CE, y querían que se lo validásemos nosotros como servicio. Pues bueno, pues yo creo que por la experiencia que tenemos en todos los tratamientos intervencionistas. Eso está funcionando y tiene su sello CE correspondiente. Esto ha sido a finales, yo creo que se completó a finales del año pasado, primeros de este año, ¿no? Esto es una patente que obtuvimos trabajando junto con los ingenieros de telecomunicaciones y es una patente europea. También diseñada por nosotros junto con la colaboración de los ingenieros de telecomunicaciones con los que tenemos muchos proyectos en común. Esta lo que nos permite es precisión en los tratamientos de radioterapia. Precisión. Esto está ahora en estudio todavía. Fijaros que hemos dicho que el tratamiento que es preciso y para eso hay que inmovilizar al paciente en las unidades de tratamiento. Y esto es un inmovilizador de extremidades que impide que el paciente tenga ni un siquiera movimiento milimétrico para nosotros poder hacer tratamientos de los que he comentado anteriormente. Y esto ha sido diseñado en conjunto con el personal, con los ingenieros del virtual. Participamos también en proyectos promovidos por grupos o servicios. Sí, claro, tenemos muchos. Tenemos tratamientos. ¿Y ahí cómo colaboramos? Pues son habitualmente tratamientos como los que han contado anteriormente, tratamientos con medicación asociados al tratamiento de radioterapia.
En estos momentos pues, están en marcha los tumores de cabeza y cuello con radioterapia de tratamiento citostático, el melanoma, tumores de vejiga, de próstata, de esófago. Y tenemos un estudio con un grupo americano que está en fase de aprobación, que es tratar el Alzheimer con irradiación. Ahí está involucrado en neurología del hospital, en anatomía patológica y después es un estudio multicéntrico. Y después tenemos todos aquellos que lo único que he hecho ha sido nombrar algunos de ellos que se abren por la colaboración con otros laboratorios de investigación, fundamentalmente de la Universidad de Cantabria. Fijaros, yo creo que estamos todavía dentro de tiempo, me quedan unos minutos, pero estoy finalizando. Ya veis, pues, por ejemplo, las terapias fotodinámicas. ¿Qué es eso? ¿Con quién lo hacemos? Con el grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria. ¿Y qué significa eso? Pues significa utilizar otras energías no tan lesivas para determinados tumores como pueden ser la irradiación gamma que hemos visto anteriormente o los electrones. Todos esos proyectos están encima de la mesa. No son fantasías, no son imaginación, están encima de la mesa. Hasta los matemáticos están colaborando con nosotros. Aquí veis el Departamento de Ingeniería Electrónica para seguir los tumores por la colocación de microelectrodos dentro del tumor y de esa forma los tratamientos nuestros, las unidades nuestras son capaces de seguir al tumor donde está. Si respira, si se mueve con la respiración, si se mueve con los movimientos intestinales, la unidad apunta siempre a ese marcador, a ese tumor, no a otras estructuras sanas. Aquí veis con el Departamento de Física Moderna, están muy interesados en los tratamientos intraoperatorios, cómo mejorar la distribución de las dosis en esos tratamientos intraoperatorios. Ahí hemos introducido y ellos están analizando las sustancias de uniformidad, de que uniformizan la dosis y hace que la dosis sea igual en todas las superficies, aunque sean irregulares, de las estructuras internas del organismo. Más cosas. Hemos terminado un estudio con la Universidad de Valencia, con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el Servicio de Oncología y Matemáticas también están interesados tenemos una serie de proyectos con la oncotermia, con el Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Cantabria, con los físicos para la posible contaminación neutrónica de los materiales. Yo creo que tampoco se trata de entrar en detalles. Todos esos proyectos están encima de la mesa. Eso va a cambiar muchos de nuestros tratamientos, al menos la forma de hacerlos. Nos va a permitir manejar dosis más altas, nos va a permitir ser más precisos en los tratamientos y ser más eficaces sin lugar a dudas. Como conclusiones, yo creo que tenemos los profesionales, tenemos los mejores medios, tenemos los proyectos, vamos a mejorar los resultados sin lugar a duda. No somos etéreos. Gracias por la atención.